¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues nuevamente retomando temas de análisis que el día de hoy compartimos con ustedes. Pues hoy toca revisar las perspectivas de empleo formal e inflación en México y en las entidades federativas del país. Un panorama que empieza a ser complejo para la economía mexicana, pero que vale la pena poner en contexto para hacer las puntualizaciones debidas al respecto. En el balance en enero a mayo, el empleo tuvo una leve reducción, llegó a un nivel de 388,000 empleos formales. En términos comparativos tuvo un crecimiento de 15.7% para igual periodo del año pasado. Sin embargo, habría que anotar que la invasión rusa a Ucrania y las medidas que han tomado Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, pues decíamos en comentarios anteriores, se van a reflejar y se van la podemos observar concretamente a partir del mes de marzo y así fue. En efecto, después del repunte que observamos en los meses de enero y febrero de este año, en enero 142,000 empleos formales se generaron. En febrero se crearon 179,000 plazas formales. Bueno, pues a partir de marzo hay una disminución relevante. En marzo bajó a 64,000 los puestos de trabajo y en abril se disminuyó a cerca de 5,000 plazas formales y en mayo, pues de plano hubo una pérdida de cerca de 3,000 empleos formales en el país. Un panorama complejo, como lo acabamos de señalar en este sentido, y lo que sí esto significa es que la creación de empleo va acorde a la dinámica económica que se reporta en el país. O si lo queremos ver de otra manera, hay una correlación alta entre crecimiento económico y generación de empleo. Esto significa que si hay crecimiento económico en el periodo reciente, pues se va a reflejar también en aumento de generación de empleo formal en México. Y de lo contrario, si hay una disminución en el crecimiento económico, pues va a haber una disminución, una baja importante en la generación de puestos formales. Esas dos variables, como podemos observar, tienen una correlación muy alta y son mutuamente dependientes. También vale la pena señalar que la recuperación del empleo formal en las entidades federativas se ha venido debilitando en un contexto de desigualdad y contrastes en las distintas regiones del país. Vamos a dar un repaso de cómo se viene comportando el empleo en las entidades federativas. En este periodo, enero-mayo, 5 meses del presente año, 10 entidades federativas concentran el 75.6% del total generado durante este periodo. No olvidemos que señalamos que en este periodo en el país se generan un poco más de 388,000 puestos formales. En este grupo se encuentra Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Querétaro, Sonora y Guanajuato. Pero también hay que destacar que particularmente Nuevo León, Jalisco y el Estado de México aportan o participan con el 31% del empleo generado a nivel nacional. Por eso es importante evaluar estos contrastes que se están generando en las entidades federativas. Hay otro grupo, diríamos, de débil generación de empleo,
12 estados del país que aportan el 28% del total nacional, que es Tabasco, Tamaulipas, Baja California Sur, Ciudad de México, Hidalgo, Yucatán, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Durango y Tlaxcala. Serían entidades que generan empleo, pero no de manera tan robusta como los 10 estados que acabamos de mencionar. Y bueno, hay finalmente 10 entidades federativas que reportan retroceso en la creación de empleo. Son, si quieren verlo de esta manera, pues el gran reto que se tiene en el país y en las propias entidades federativas de una recuperación urgente del empleo formal. Estas 10 entidades tienen una aportación negativa de menos 3.7% al total nacional. Campeche, Chiapas, Colima y Oaxaca reportan niveles positivos, muy bajos, pero positivos, como se podrá ver en el recuadro, y aportan el 1.8% del empleo nacional. Pero si vemos Zacatecas, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, todas reportan decrecimientos, es decir, pérdida de trabajos formales en el periodo enero-mayo al cual hemos hecho referencia. Y aún más, 4 entidades federativas que tienen gobiernos recientes en su gestión, es decir, gobiernos que acaban de retomar la responsabilidad gubernamentales en sus respectivas entidades, pues reportan retrocesos marcados, que es el caso de Colima, con un crecimiento muy leve, Zacatecas negativo, Michoacán con un nivel negativo en la creación de empleo, y Guerrero, que se acentúa a casi 3,000 empleos perdidos durante este periodo que estamos comentando. Como podrán ver, pues los contrastes están claros. 10 entidades federativas aportan el 75.6% del total nacional, y vemos que realmente son los estados que son clave en la recuperación del empleo y temporalmente en el mejoramiento del mercado interno. Vale la pena señalar que el efecto que ha tenido en el empleo, como lo señalamos anteriormente, esta reducción que estamos observando en la creación de empleo de manera muy fuerte, pues obedece fundamentalmente al crecimiento económico débil que se está observando en estos 5 meses del año, y que las expectativas realmente son muy poco halagüeñas. Es decir, el crecimiento esperado en el país está entre 1.5 y 2%, muy lejos de la tasa que se estimaba de 3.4% en el crecimiento del Producto Interno para el presente año. Hay en este marco que estamos evaluando, el fenómeno que se empieza a configurar de manera muy específica es que hay escaso crecimiento, reducido crecimiento, y hay un alza de precios muy importantes, derivado fundamentalmente del conflicto bélico en Ucrania. Este marco pues está generando en gobiernos mejor dicho, en países como México, pues el fenómeno de estanflación, de estancamiento económico con altos precios, que está dando pie, en nuestro caso, de manera muy significativa, como lo podemos observar en los datos siguientes. En materia de inflación, vale la pena establecer que la tasa interanual en precios, en incremento de precios, fue de 7.65 en términos anuales al mes de mayo, desde el 7.68 reportado para igual periodo del año pasado. Vale la pena subrayar que en los 5 meses que llevamos del presente ejercicio fiscal, las tasas superan el 7%,
que es uno de los aspectos que hay que revisar, con todo y el paquete contra la inflación y la carestía que ha implementado el gobierno federal. Y tenemos prácticamente 15 meses que se registran tasas por encima de la meta del Banco de México. Hay dos fenómenos en materia de inflación que están ocurriendo. Es decir, la inflación está avanzando territorialmente y en el contenido del índice, en el renglón de alimentos, se están aumentando de manera muy significativa los precios de los bienes que a continuación vamos a señalar. En términos territoriales, 12 ciudades de 55 que encuesta el INEGI se ubican en una tasa de inflación entre 9 y 10%. Y 18 ciudades más se registran o reportan tasas de inflación entre 8 y menos de 9%. ¿Qué estamos diciendo? Que 30 ciudades de las 55 que monitorea el INEGI reportan inflación por encima del promedio nacional. Y por eso decimos que uno de los problemas que hoy nos está mostrando las tasas de inflación en el país es que está creciendo a nivel territorial en México. Y los otros son, decíamos, el contenido del índice en alimentos. Frutas y verduras, lo podemos ver, tienen un incremento del 12.88 anualizado al mes de mayo, y los productos pecuarios, los podemos también observar, tienen un incremento de cerca de poco más, mejor dicho, del 13.24%. ¿Verdad? El aguacate tiene un incremento anualizado del 83%, y el huevo, por ejemplo, 13%, el pollo 13%, la carne de res 16%, por citar algunos de los productos de consumo frecuente que vale la pena no perder de vista. Este panorama de baja en la generación de empleo formal, producto de un menor crecimiento, y el aumento de precios derivado del encarecimiento de las materias primas a nivel mundial, particularmente el precio del petróleo, por citar algunos de los de referencia más importantes, pues va a endurecer sin duda la política monetaria del Banco de México. La tasa de referencia interbancaria diaria seguirá en aumento de aquí a diciembre. La tasa vigente es del 7%. El 23 de junio próximo seguramente va a haber un incremento entre 7.5 y 7.75. El 11 de agosto seguramente va a estar entre 8 y 8.25. El 10 de noviembre seguramente ya estaremos en el 8.50, 8.5%, y cerraremos el 15 de diciembre, con una determinación de la Junta del Banco de México en una tasa que rondará el 8.75. Es decir, se encarece el costo del dinero, se encarece los créditos, se encarece el financiamiento, y eso va a repercutir sin duda en el crecimiento económico del país para el presente año. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho, si puede, done sangre.